Hola familia, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. En el vídeo de hoy vamos a hacer un poquito de rutina en casa, de limpieza, pero primero voy a hacer un poquito de deporte. En algún vídeo habéis visto que yo por las mañanas salgo a correr, pero es verdad que a veces me da un poco de pereza, sobre todo porque hace muchísima calor, hay que salir muy temprano o muy tarde cuando ya el sol se ha puesto, que ya son las 9 de la noche. Entonces me llegó esta cinta hace unos días que la estoy probando y la verdad es que me encanta, es de la marca Merak. Y bueno, para hacer deporte en casa, la verdad es que va genial, es súper delgadita como podéis ver, la podéis poner en cualquier sitio, ya sea en un lateral de algún mueble, de un armario, debajo de la cama, del sofá, si tenéis espacio. Lleva unas ruedas que para moverla es súper fácil, no pesa apenas nada y no hace ruido, que eso es súper importante porque depende a la hora que pongamos a hacer deporte, pues el ruido molesta. También tiene una aplicación que la podéis conectar a la cinta y desde ahí podéis controlar el entrenamiento. Podéis programarla, podéis ver las calorías, el tiempo que dura el entrenamiento, etc. Y la verdad es que es muy intuitiva y va súper bien. También trae un mando, como veis que lo llevo yo en la mano, para controlar la velocidad y la inclinación también, porque se inclina hasta un 9% tiene de inclinación y va genial. Y en la pantalla que está abajo va marcando por segundos, o sea, te va poniendo la velocidad a la que vas, te va poniendo las calorías y la inclinación en el caso de que la tuvierais inclinada y el tiempo que lleváis corriendo. Como os he dicho, no es para hacer una maratón, pero llega a 6 km por hora y la verdad es que para hacer deporte en casa va genial. Lo importante es moverse, es hacer un poquito de ejercicio para que nuestro cuerpo esté activo y no se vaya pues quedando parado. Con un poquito de cardio y un poquito de ejercicio de fuerza es más que suficiente para entrenar en casa. Así que nada, yo estoy encantada con esta cinta. En la cajita de descripción os dejaré el enlace para que vayáis directamente a la tienda y podáis echar un vistazo. Y la verdad es que la recomiendo muchísimo y si queréis hacer un poquito de deporte en casa, pues esta va genial. Y una vez termino mi deporte me doy una duchita y me voy a poner a limpiar el comedor, que hoy tocaba esta zona de la casa. Voy a estar usando el plumero que os enseñé el otro día del Mercadona, que la verdad es que va genial, pudiéndolo colocar de estas maneras, en estas diferentes posiciones para llegar a las estanterías y a los sitios así más altos que nos cuesta un poquito, pues lo ponemos en esa posición y podemos usarlo súper bien. Bueno, antes que nada, no os fijéis en mi pantalón porque he cogido lo primero que tenía en el armario, me lo he puesto y no me he dado cuenta de que estaba tan arrugado hasta que he terminado de limpiar y me he puesto a ver
los vídeos para editar. O sea que, pero bueno, que yo estoy en casa, me pongo ropa cómoda, no estoy pensando en que tengo que planchar la ropa ni nada para estar en casa, pero la verdad es que no me fijé que estaba tan arrugado. Así que nada, lo digo por si alguien me lo va a decir, pues ya sé que está muy arrugado el pantalón. Pero bueno, en fin, yo sigo aquí quitando el polvo y limpiando. Primero paso el plumero para retirar el exceso de polvo que haya, y de esta manera pues cuando paso el paño con el limpiador no se me queda todo pegado y hago ahí pues un pegote entre polvo y líquido. Siempre es mejor retirarlo primero con el plumero y ya después pasar el paño con el producto que vayáis a usar. Ya sabéis que yo uso el del Mercadona, siempre os lo recomiendo. A mí me encanta porque no deja residuo pegajoso en los muebles y además huele súper bien, deja un olor súper agradable en cualquier estancia. Voy a aprovechar también para darle una pasadita al mueble. Solamente aquí le voy a dar con el plumero porque hace poquito hice limpieza, como, bueno, los que me seguís de siempre, moví el mueble para limpiar bien por detrás, lo limpié bien todo. Y sí que le voy pasando con el limpiador, pero no tan a menudo porque en realidad este mueble no es que lo estemos abriendo y cerrando constantemente porque aquí guardamos papeles y cosas de casa que no son de uso diario. Entonces la verdad es que tampoco se ensucia tanto. Le repaso un poquito a los tiradores de arriba, que es el que más usamos, que están los manteles y las cosas de cuando vamos a comer o cenar, y listo. Y una vez ya me he terminado la zona del mueble, me paso a la zona de la televisión y lo mismo voy a hacer, voy a retirar el polvo. También le doy un poquito a las flores artificiales con el plumero, le doy como si estuviera sacudiendo a toquecitos, porque las flores artificiales cogen muchísimo polvo. Y parece que no, pero se va acumulando y cuando viene a ver tenemos ahí un nido de ácaros y de polvos tremendo. Así que yo cada vez que quito el polvo, todo lo que son flores artificiales, les doy siempre con el plumero. Y a las naturales, como os expliqué el otro día, eh, cada X tiempo, eso lo vais viendo cada uno, no hay un tiempo exacto, con un paño húmedo se le limpian las hojas para que ellas pues estén libres de polvo y puedan hacer bien su fotosíntesis. Me habéis preguntado también que si las plantas que tengo yo en casa dentro son naturales. La mayoría sí, menos lo que son flores que van en jarroncitos así más decorativos. El resto son todas naturales. Yo me encantan las plantas con flores, pero ya os he explicado muchas veces que se me mueren. Entonces ya he optado por tener potus o la monstera esta que acabo de quitar, que en interior se cría muy bien, la verdad. La que tengo al lado, que fue la que trasplanté el otro día, que me la regaló mi suegra, una palmerita, pero son plantas que la verdad es que no requieren de mucho cuidado y son muy fáciles de cuidar, pero todas las que tienen flores se me acaban muriendo siempre, no sé por qué. Tengo el gafe con las plantas de flores. Y bueno, sigo aquí con mi limpieza, voy a ir quitando de arriba hacia abajo para quitar el polvo, porque si lo hago al revés me da la sensación de que cuando llego arriba pues le echo el polvo a lo que está abajo. Entonces yo siempre quito el polvo de arriba hacia abajo, pero que cada uno lo haga como mejor le vaya o como más fácil le sea. Yo no soy experta ni voy a decir qué es lo mejor o qué es lo peor. Yo simplemente os digo cómo yo lo hago y para mí lo que es más fácil. Y si os ayuda en vuestra limpieza, pues bien. Pero nunca jamás digo que es la mejor manera ni la más correcta. Simplemente es la manera en la que yo lo hago. Y bueno, una vez ya le he dado bien al mueble, he quitado todo, me paso a la mesita del centro, que también lo retiro todo, le doy un poquito a las flores, como habéis visto, y de esta manera pues ya me dejo la mesa despejada para pasar el plumero y el limpiador. Esta mesita suelo limpiarla todas las semanas, la verdad es que no la usamos nosotros para nada, siempre la tenemos aquí, lo típico, si vas, dejas un vaso, dejas algo, pero no solemos comer cosas en el sofá, ni merendar, ni cosas así, porque no me gusta, porque se mancha. Entonces, como tenemos la mesa al lado y vemos la tele perfectamente bien desde la mesa, pues si queremos estar viendo la tele y merendando lo que sea, siempre nos sentamos en ella. Y una vez ya terminado con la mesita de centro, me voy a pasar a las estanterías que tengo detrás del sofá y voy a hacer lo mismo. Voy a pasar el plumero y le voy a pasar el limpiador.
Cuando ya he terminado con esta zona de quitar todo el polvo, voy a pasarle la aspiradora fregona esta que tengo. La verdad es que va genial porque como aspira y friega a la vez. Esta también tiene la ventaja en comparación con otras que lo podemos usar en modo aspirador solo, porque la mayoría aspira y friega a la vez, todo a la vez, pero esta tiene una opción que puedes poner solamente en modo succión. Por ejemplo, imaginaros que tenéis una alfombra que la queréis primero aspirar un poco para luego ya fregar el resto. Pues ponéis modo succión solamente y luego ya activáis el modo turbo, el completo, y ya lo hace todo. Entonces es una buena opción porque si no tengo que estar sacando primero la aspiradora, aspirando la alfombra, luego aspirar y fregar con la otra. Entonces cuando quiero hacer algo así más rápido, ahora porque no tengo puesta la alfombra, pero cuando la tengo puesta en invierno, lo suelo hacer así. Entonces es súper cómodo. Y ahora me he dejado secando la otra parte y me voy con la parte de la mesa del comedor, pero primero quería limpiar esta ventana de aquí porque os he comentado en muchos vídeos que tengo una obra justo al lado y levanta muchísima tierra, muchísimo polvo. Vamos, es un asco total. Todo el día tengo que estar con la ventana cerrada, solamente abro el ratito de por las mañanas para ventilar y a lo mejor a última hora ya de la noche cuando ya se van de la obra, pues abro para que corra fresquito, para que se ventile la casa, porque al final todo el día cerrado con el aire puesto es horrible. Y bueno, yo pongo el aire acondicionado porque encerrados sin que corra aire, pues al final hace muchísima calor, pero por la noche intentamos pues eso, que abrir las ventanas y que corra fresquito si es que corre. Y como habéis visto, he pasado primero el aspirador manual este que tengo para quitar bien todo el polvo, porque si lo quito con el plumero que tengo de exterior, se me iba a quedar el plumero hecho un asco, porque ya os digo que no sé si podéis ver de fondo que van pasando los camiones y es todo el día así. Y esta ventana pues la tengo que limpiar todas las semanas, todas las semanas, porque es justo la que da a la obra. Las otras dan un poquito como hacia los otros lados y se manchan y se ensucian mucho, pero esta da directamente. Entonces tengo que tener como más, tengo que tenerla más limpia durante la semana porque si no se me acumula muchísimo. Aprovecho también para limpiar el pollete de ventana y estas jardineras que tengo aquí fuera, que yo normalmente pongo unas florecitas artificiales porque ahí da muchísimo sol y cualquier cosa que ponga se muere. Entonces, ahora como está la obra y coge mucho polvo, no tengo puesto nada, porque si no tendría que estarla quitando casi todos los días para limpiarlas y eso es un cordio. Hasta que no terminen esas obras, pues no me planteo de poner nada más ahí porque todo lo que ponga se va a quedar muy muy sucio. Y bueno, voy a aprovechar también para darle un poquito a la persiana. Esta la voy limpiando también. Cada vez que hago la ventana me la limpio y así ya se queda limpia y no acumula polvo. Y bueno, una vez ya he quitado el exceso que haya quedado de polvillo o pegado de la tierra, lo que sea, voy a darle con el limpiador de cristales del Mercadona, que sabéis que es mi favorito, es el que mejor los deja. Y lo que sí os puedo dar como consejo, no es que sea lo mejor, pero sí lo que recomiendan, esto es, yo paso digamos, el consejo, es que limpiéis las ventanas cuando no le da el sol, porque cuando le da el sol el cristal se calienta mucho, entonces cualquier producto que pongáis como que se evapora muy rápido y no da tiempo a que haga su efecto o que se limpie bien y entonces cuando quedan como esos refregones en los cristales y en los espejos. Pero bueno, eso es lo que dicen, yo no sé si es cierto o no, pero yo intento hacerlo cuando no le da el sol directamente a los cristales. Y ahora me voy a poner a limpiar mm, la lámpara, que no me salía, que tengo encima de la mesa del comedor, que yo esa también todas las semanas la limpio, porque ya sabéis que os he contado muchas veces que yo tengo como una pequeña manía de que la lámpara que está encima de la mesa siempre esté limpia porque me da cosa que caiga, que acumule polvo y luego eso caiga en lo que estamos comiendo en la mesa. Entonces creo que es importante, sobre todo las lámparas que estén encima de zonas donde se come, que estén limpias y libres de polvo. Y bueno, una vez ya la tengo, voy a quitarle también el polvo y voy a pasar el limpiador por la mesa del comedor, aunque esta mesa pues la limpio todos los días, cada vez que terminamos de comer o de cenar, la limpio, pero cuando hago estas limpiezas me gusta hacerlo todo,
no me gusta una cosa así, otra cosa no, a no ser que lo haya limpiado el día de antes o pocos días antes, pero bueno, normalmente lo hago ya por inercia. Y voy a aprovechar que he movido la mesa para fregar este trocito de aquí, porque muchas veces cuando estamos comiendo, pues lo típico que se caen miguitas al suelo, que cae cualquier cosa, y aunque yo paso el aspirador después de que terminamos de comer o de cenar, siempre hay cositas que se cuelan debajo de la mesa, y como yo tengo esta base que es así como muy grande, la parte de abajo, no es como si tuviera cuatro patas y ya está de apoyo, entonces por ahí muchas veces se cuelan miguitas, entonces una vez a la semana muevo la mesa y limpio toda esa zona para no acumular ahí suciedad, porque si dejamos comida por ahí tirada, eso luego atrae a los bichos, y entonces es mejor no atraer bichos, porque yo tengo fobia a los bichos y no me gustan los bichos. Así que mejor tener todo esto de aquí bien limpio. Y una vez ya está seco, vuelvo a colocar la mesa y todas las cosas en su sitio. Me habéis preguntado que al final si me quedé el sofá antiguo, que ya habéis visto ya en el vídeo anterior. Y sí, al final por votación familiar se quedó el sofá antiguo, pero bueno, ha sido un voto democrático, ha salido mayoría de que se quedara el antiguo. Y nada, sigue ahí y seguiremos en busca del sofá perfecto para esta zona. Y bueno, ahora ya solo me quedaba fregar este trocito de aquí. Le voy a dar igual con la aspiradora, que todavía tenía un montón de batería. Fijaros, tiene un 91 y había limpiado solamente la otra zona. A mí me alcanza la batería para limpiar toda mi casa y me sobra. O sea que aguanta bastante, dura para muchos metros de casa. Mi casa es muy grande y la verdad es que me va súper, súper bien. Además, luego ella sola se limpia el rodillo, lo seca, es una maravilla. Lo único que hay que encargarse es de vaciar el depósito de agua sucia y ya está. Y bueno, ahora sigo por aquí, que lo que quería limpiar era la lámpara de estas dos lamparitas que tengo aquí en la isla. Bueno, pues lo mismo que os he dicho antes, le voy a dar un repasito rápido y voy a quitarles el polvo, primero con el plumero y luego pues igual que he hecho con la otra, le doy con el limpiador un poquito. Me habéis preguntado mucho por estas lámparas, son de Bauhaus, van a juego tanto la de la mesa como estas dos, las compramos todas iguales para que combinaran bien, y la verdad es que me gustan muchísimo, fueron muy económicas y son muy chulas, la verdad. Y ahora voy a quitarle el polvo a las molduras, que también es algo que suelo hacer cuando quito el polvo de esta zona por aquí, porque aunque es una pared, las molduras hacen un poquito de relieve, sobresalen un poco, y si no las voy limpiando se va acumulando polvo. Entonces es importante también, si tenéis molduras en casa, limpiar toda esta zona. Y ya bueno, para terminar le voy a dar a la isla, porque como está limpiando la lámpara justo encima, si ha caído algo abajo, pues con el multiusos le doy un poquito a toda la zona de la isla y vuelvo a colocar las cositas en su lugar. Y ahora lo que voy a hacer es fregar esta zona de aquí, porque la limpieza de hoy la quería hacer de este lado de la casa. Otro día me hago una habitación, otro día me hago otra. El otro día visteis que limpié mi habitación, que era lo que me tocaba hacer. Yo digamos que me programo la semana y voy haciendo pues por estancias cada día algo diferente, y luego mi rutina de baños y esas cosas, que poner lavadoras, eso lo hago siempre, siempre, pero siempre una limpieza más a fondo, por así decirlo, más completa, la hago en alguna estancia de la casa. Y bueno, hoy tocaba comedor y bueno, cocina tampoco he hecho porque solo he limpiado aquí la isla y tal, pero yo siempre, cuando termino de cocinar y de cenar, lo que sea, me dejo las encimeras limpias, o sea que tampoco están muy sucias. De vez en cuando pues le voy dando el repasito, pero no es algo que sea muy urgente porque lo hago de continuo. Y ya para terminar voy a darle una pasadita rápida al pasillo que conecta con las habitaciones y con la entrada de la casa, que me habéis pedido que haga un house tour de mi casa, que lo tengo pendiente. Llevo mucho tiempo queriendo hacerlo, pero como que, no sé, como que me faltan zonas por terminar y hasta que no esté terminado no la quiero enseñar bien todo. Pero bueno, igual os hago caso y de cara al otoño pues me hago un house tour. Y bueno familia, hasta aquí el vídeo de hoy. Os voy a dejar unos clips con cómo ha quedado la limpieza.
Espero que os haya gustado. Si es así, dadme un like que me ayudáis muchísimo. Suscribiros al canal y tenéis una nueva opción que se llama hypear este vídeo, que me podéis ayudar dándole y así mi canal pues le podéis ayudar un poquito más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.